justamente este colectivo, es como que conozco, de a poco voy conociendo cada vez más mujeres que componen y que cantan trova, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué escuchás de trova? En realidad yo trato de escuchar, como decía hace un rato, de todo, ¿no? Entonces, particularmente trato de escuchar a las compañeras que voy conociendo o que van presentando como nuevas cantoras. Por poner un ejemplo, hay una compositora chilena que yo no conocía, que se llama Cecilia Concha Laborde, la conocí por el movimiento Mujer Trova, y me fascina, me encanta escucharla, y bueno, después escuchando a ella voy escuchando otros autores de la trova chilena, y así, bueno, Aurora Feliu, y distintas como trovadoras y trovadores también, ¿no? Así, bueno, en general. Pero, como te digo, escucho de todo, pero también después escucho pan rock, escucho... Lo único que me cuesta un poco más es el reggaetón, pero trato de mechar ahí un poco de todo. Bueno, suena como que decís, de repente con lo que estás nombrando, como si tuvieras 100 años y en realidad naciste en el 85, digo, como para ubicarnos idiosincráticamente. Chicas, me estoy yendo. Frente a quién están. Frente a quién estamos hablando. Lucía, ¿cómo empezó toda la historieta esta de... Bueno, yo a Lucía la conozco, la conocí en Mercedes, algo sé de sus comienzos. ¿La escuchaste cantar? No. Bien, no. Para la próxima. Digo, algo sé de tus comienzos acerca del contacto con la literatura, pero me parece súper interesante para que se lo cuentes a los oyentes. ¿Cómo fueron tus primeros contactos con la literatura? Lo cuento así como ese día, pero más breve. Como quieras, tenemos tiempo. Bueno, en realidad, como por ahí contaba en un evento que justo estaba Juli, en mi casa no se leía, no había libros, ni bibliotecas, nadie escribía tampoco, ni siquiera se escuchaba música. Y bueno, lo que sí, vivíamos en Bariloche, vivíamos en un bosque y siempre estaba como ese contacto con la naturaleza, ¿no? Era constante. Entonces tuve dos contactos con la literatura. El primero, creo que era que cuando yo estaba triste o cuando esas melancolías de niñez, me iba a una hamaca que mi viejo me había hecho así con unos troncos y me ponía a improvisar y a cantar, ¿no? Y cantaba cosas que se me iban ocurriendo y me iba como librando de lo que me pasaba. Y después cuando empiezo a escribir, a los 7, 8 años, me iba con un cuadrito a la hamaca, entonces cantaba y escribía, ¿no? Cantaba y escribía. Y lo iba como armando. Pero yo no sabía que eso era escribir, no sabía que se podía componer, no sabía que existía la poesía, tenía como ese desconocimiento. Y después me pasaba, nosotros vivíamos en el Yao Yao, yo iba a la escuela por el kilómetro 10, iba lejos, y en ese trayecto de colectivo conozco a una chica que iba a la escuela secundaria, a otra escuela, que no sé cómo, no recuerdo bien cómo empezamos a charlar, pero la chica me dice que ella leía y que me va a llevar un libro, y me lleva el primero, El Principito, que después me dio tanto miedo de arruinárselo que no lo terminé de leer y le mentí, le dije que lo había leído. Y después me llevó un libro de Antonio Machado también, y fueron los dos primeros libros que tuve, digamos. Fue como pequeños libros. Una linda biblioteca, digamos. Sí, terrible. ¿Sabes lo que me gustaría encontrarme con esa chica y agradecerle? Bueno, habría que decir el nombre por acá, por ahí. ¿Te acordás cómo se llamaba? ¿Quién te dice? Por ahí alguien del sur. No recuerdo. No te acordás. No recuerdo el nombre. No. Imagínate. ¿Te acordás la escuela o algo? Algún dato, gente que busca gente ese. No, yo iba a la escuela ahí en Perito Moreno, en Puerto Moreno, perdón, me subí ahí, pero ella no sé a qué escuela iba, la verdad. Mira, fui en total a 12 escuelas, desde si cuento de maternales. ¿A cuántas? 12, un montón. Una barbaridad. Sí, es mucho. Un montón. Bueno, y contabas ahí algo súper interesante y por eso empecé con la pregunta por la música, porque me quedó muy, a mí cuando te escuché la primera vez esto de cantar y después cantar y escribir y como de la mano. ¿Sentís que de alguna manera en tus búsquedas poéticas, ¿no? Ya como escritora, ¿sentís que sigue estando esa incidencia de la música en tu poesía?
Sí, yo creo que para mí la poesía tiene que tener un ritmo, ¿no? Una musicalidad. Me gusta mucho cuando la encuentro leyendo poesía, esa musicalidad, y esa musicalidad me va llevando. No escribo siempre con música, no uso los mismos métodos de la infancia, pero muchas veces tengo que volver a eso. Entonces, por ejemplo, hay una idea en la cabeza y lo que hago es volver a la misma técnica, ¿no? La grabo como una canción improvisada y después, bueno, ya me saco la melodía de encima y voy a corregir eso. Es muy interesante porque digo, desde la música, esta es una conversación que a veces tengo con músicos, ¿no? ¿Desde dónde comienza? Desde la melodía o desde la lírica o ambas a la vez. Bueno, ya ¿no? me saco la melodía de encima y voy a corregir eso. ¿Cómo comienza en tu caso? Vos decías recién la melodía y en verdad a veces no, o siempre empieza desde la melodía. No, a veces empieza desde la letra y a veces de la melodía. Y Según. Y en la poesía lo mismo. En la poesía lo mismo, en realidad también pasa que hubo un tiempo en donde yo escribía como en la infancia, digo, como una forma de desahogo, como una necesidad. Y hace poco tiempo empecé a escribir desde otro lado, como profesionalizándolo, entre comillas, no sería ¿Desde qué lado profesionalizándolo, sería este nuevo lado? ¿Cómo sería este nuevo lado? Claro, sería por ahí prestando más atención a ciertas cuestiones, a corregir, a dejarla reposar, ¿no? A volver después más tarde al poema, a poder tener algunas personas, 2 o 3 personas a quien pasarle el poema y que me haga una devolución, hacer talleres. Antes no escribía de esa forma y tenía mucho prejuicio y pensaba, no, me lo van a censurar al poema. La vaca sagrada, ¿no? Sí. Salió así, queda así. Da miedito, ¿viste? Al principio. Sí, hay como una cosa ahí medio rara a veces, pero yo esa palabra la puse, ¿viste? Es como, bueno, en el fluir de conciencia, lo que va sucediendo a medida que vamos escribiendo, que de repente se te viene una frase, una palabra y te encanta y después te das cuenta con el transcurso de la profesionalización que esa frase es alucinante, pero que ahí hace ruido, entonces tal cual. No, es difícil soltarla, dejarla ir a otro poema o a otra cosa. Tal cual. Y es difícil eso de dejar reposar, que para mí tiene que ver también con las preguntas que hacías antes, que tienen que ver con la trova, que tiene que ver con la música. El poema también necesita tiempo. Y bueno, ¿no? Y por ahí no necesita hacer todo como muchas veces es hoy en día, todo tan expreso. ¿Te podés editar inmediatamente o el despegue del que hablas, ese reposo, es porque necesitas despegar con el tiempo de la idea para que el poema hable cuando lo volvés a leer? Ahora me pasa que necesito despegar, necesito dejarlo y despegar del poema un tiempito y ver si cuando vuelvo, bueno, verlo con más claridad. También me está pasando que estoy trabajando poemas viejitos que los tenía ahí y que ahora cuando los agarro digo, uy, me parecían buenos y acá veo un montón para trabajar, ¿no? O sea, no, esto. ¿Te pasa eso? Esto que decís es interesante, ¿no? El de volver a un poema que dijiste, uy, mira, este poema está re bueno y de repente volver y decir, no. ¿Te pasa mucho o claro, o no? Sí, o eso, yo creía que estaba bueno y de pronto no, era que en ese momento por ahí lo sentía así o lo estaba leyendo, ¿no? Atravesada por cierta emoción, pues bueno, y después cuando vuelvo a ese poema, ya desde otro punto de vista hay mucho para trabajarle. Por ahí la idea estaba buena, pero había más que hacer. Me parece que es mágica la profesión, ¿no? Como de escribir. ¿Por qué? Si bien para mí todo el mundo puede escribir y yo estoy como a favor de que cualquier persona que desea escribir poemas, ¿no? O cuentos o lo que quiera, que escriba. Pero sí me parece maravilloso cuando uno se pone a trabajar como un artesano en un poema. O sea, estás separando como dos conceptos, la escritura como
como una primer cosa ahí más pegada a la emocionalidad o a la necesidad de exorcismo, Claro, eso sí. a el trabajo más profesional sobre la escritura. ¿Lo separás? ¿O cualquiera no sé si lo puede...? separaría. Ujú. Para mí cualquiera lo puede hacer, pero sí lleva tiempo, lleva mucho tiempo y lleva a sacarse ese prejuicio de encima, ¿no? De decir, bueno, sí, como decías vos, esta palabra está buena, pero por ahí no iba acá. Ujú. Y poder asumir que esa palabra no va ahí. Bueno, nos estabas contando que ibas a la escuela y te encontraste con una chica, te prestó El Principito y poemas de Machado, y a partir de ahí algo en vos se iluminó. ¿Cómo siguió la historia como para transformarte en alguien que de repente publica 2 poemarios y está trabajando en un tercero? Y nunca dejé de escribir, después seguí con mis cuadernitos tapadura, escribiendo poemas, después sí, ya con la escuela ya vi lo que eran poemas, iban a obras de teatro y yo les escribía poemas, iban a visitarnos desde Buenos Aires y escribía poemas, así que no dejé de escribir y era re densa en eso. A la directora la volvía loca con poemitas. Y ¿Eras de las que íbamos leyéndole atrás a todo el mundo lo que habíamos escrito? Yo era de esas. así. ¿Y les daban bola? No, te odian. O sea, Sí. llega un punto que no te escuchan más. O sea, Bueno, sí, eso sí, a medida que vas creciendo pierden la gracia para unos Claro. docentes por ahí. Pero no, igual bastante bien. Los directivos siempre me fueron apoyando. ujú. Qué importante eso. Bueno, y seguí escribiendo hasta la adolescencia, pero nunca pensando ni en publicar ni nada. O sea, de chica era como, bueno, quiero ser escritora, ¿no? Pero no avanzaba. ¿Y qué pasaba en tu Eso, casa? Porque vos decías, en mi casa no había libros, no se escuchaba música. Digo, ¿era una actividad que tenías que hacer en secreto? ¿O era una actividad que hacías a sabiendas del resto de los miembros que vivían con vos? No, la hacía a sabiendas, solamente no había libros. Después No, empezaron a ver, pero imagínate que eran los de Víctor Sueiro. Así que Ajá. leía yo eso. Y después, a medida que fui creciendo, a los 12, creo 13, me regalaron un libro de poemas y después, bueno, me iban como regalando libretas para escribir. Ujú. No me llevaban por ahí a hacer taller, que era lo que yo quería, ¿no? Todas esas cosas, pero bueno, en algún punto me apoyaron A ahí. su manera, exacto. Y sí, a su manera me fueron apoyando. Y sigo escribiendo, pero la realidad es que no me animaba como a publicar nada, hasta que publico en realidad lo primero, que nunca lo pongo así como, nunca lo digo, que es un librito que se llama El mar en la tierra. ¿Por qué lo evitas? ¿Por qué lo minimizás? ¿Qué pasa? Porque ahí se lo voy a agarrar y lo voy a corregir. Es un libro escrito en prosa, un libro muy chiquitito, escrito en prosa. ¿Por qué discriminas eso? Es verdad, mira, no lo tengo que discriminar, porque Claro. a mí me gusta. Es muy interesante porque cuando bueno, voy a hacer un paréntesis teórico. Cuando uno estudia a un autor, el primer libro es muy interesante en cuanto a los comienzos, ¿no? Lo que postula, de los tópicos y demás, que después va a continuar, o inclusive estilísticamente donde está posicionado y lo va trabajando a medida que avanza su obra. ¿En qué crees que el libro viene a contradecir lo que escribiste después? Porque por algo digo, lo estás ocultando. Gracias por compartirlo No, igual para con mí nosotros. no contradice, para mí es como que lo tengo ahí en como si fuese macerándose, ¿no? Ujú. Pero que bueno, lo saqué antes de la maceración. ¿Por qué lo sacaste antes? Es porque en ese momento yo pensaba que Que estaba ya bien, estaba, que ya claro. lo podía sacar, ¿no? Ujú. Que estaba, pero no estaba. Y en realidad es como si fuese una novela corta o un cuento largo, no sabría cómo llamarlo, que no tiene marcados los diálogos, pero tiene mucho diálogo. Por ahí se confunde porque hay que adivinar en qué momento habla tal personaje. Y que narra la historia de dos mujeres. En realidad hay como un triángulo amoroso entre dos mujeres, un hombre
y tienen una hija también, pero bueno, los personajes se confunden en algunos momentos. Ujú. Ocurre la desaparición de una de estas mujeres, entonces hay declaratorias, bueno, hay una búsqueda. Mezclado un poco con lo policial, digamos. Con lo policial, pero todo en términos medios poéticos, ¿no? Ujú. Todas son imágenes poéticas. Ujú. Bien, después de ese apareció el primer poemario. Exacto. Después, un tiempo después, aparece el primer poemario, que es ese Con mucho viento. Ujú. ¿Y cuánto tiempo después? A ver, creo que 3 años después, 3 años después. Bien, no tanto después. No, no tanto. ¿Y cómo fue el laburo? Porque, bueno, acá decís autogestionado y te pregunto por qué decidiste la autogestión. Digo, ¿decidiste la autogestión o todos los que escribimos sabemos que encontrar editorial es muy complejo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidiste la autogestión? Encontrar el editorial es muy complejo. En aquel momento igual no tenía por ahí el conocimiento como ahora de lo complejo que es, si no me hubiese estudiado más. Y en aquel momento también yo no tenía las condiciones laborales que ahora tengo, no tenía un trabajo estable, bueno, hacía como changuitas, entonces lo único que quería era gestionarme un libro y poder venderlo a las personas que les gustaba lo que escribía. Nada, era como, bueno, me junto el mango, hago esto y lo saco, ¿no? No tenía ganas de andar renegando mucho con el tema de las editoriales. Bien, qué buena decisión. ¿Y qué pasó con el libro, digo? ¿Qué te pasó? Porque ya habías pasado por esta primer libro negado y ahora venía el segundo, pero calculo que ya un poquito más posicionada. ¿Te sentiste más posicionada o no? Sí, completamente sí. En el segundo, aunque hoy en día veo los poemas y no todos me gustan, sí me sentía más posicionada. Fui, digamos, a registrarlo, a hacer todos los trámites sola, busqué una gráfica, ¿no? Lo hice todo yo, el diseño de tapa, bueno, todo, con colaboración igual. Y sentí que estaba en condiciones. De hecho, bueno, preparé la presentación del libro. Y se vendieron en un mes, así que había hecho 100 copias, tampoco eran tantas. Bueno, un libro de poemas es bastante. La verdad que volaron, me quedaron 2 de recuerdo nada más. Pero fue lindo, fue una linda experiencia. Lu, y hoy decías, bueno, yo le doy mis poemas a 2 o 3 personas. Porque esa, antes, ¿no? Supongo estoy suponiendo, antes de sacar el poemario, ¿no? Sí. ¿Por qué esa reducción? O esa elección. Esa elección, yo pienso que es una cuestión de confianza. Creo que la primera persona a la que le empecé a pasar mis poemas fue a Sara Mamani, que por ahí la nombraste en la presentación. Es una compañera mujer trova, pero bueno, es una gran artista, música, compositora, y al admirarla tanto, le empecé a pasar, ¿no? Como, bueno, a ver, Sara, ¿qué te parece esto, lo otro? Y sentí que necesitaba tener esas personas de confianza, Sara, Vero, por ahí vos la conocés, la Vero Mateo. Sí. Necesitaba tener 2 o 3 personas a quien poder. ¿En qué crees que su palabra para mí es importante? ¿En qué crees que, porque bueno, Stephen King tiene un libro que se llama Mientras escribo, y él dice que él selecciona, ¿no?, a sus primeros lectores, y que no tiene que ver por ahí con el afecto, sino con la verdad que el otro le transmite, ¿no? Entonces, digo, estos primeros lectores te hacen sus aportes. ¿Cuándo escuchás esos aportes y cuándo decís no? Esto no lo voy a considerar. Bueno, creo que por eso son esas personas, porque son las personas que yo sé que no me van a mentir. Que no me van a decir, ay, no, si está bárbaro, bueno. Si algo no me gusta me lo van a decir. Y también que las conozco y sé cuándo les voy a hacer caso y cuándo no. Creo que por ahí es por eso, porque también, porque tienen musicalidad, ¿no? Pero tiene una musicalidad,
el Sí. poema tiene una musicalidad, ella sí tiene una musicalidad. Y Sara, además de que es música, el otro día fui a ver la película, se estrenó un película documental sobre su vida. El Cuchi Leguizamón la elige en algún punto porque su voz tiene una musicalidad fantástica. Tremendo. Y poder dárselo a Sara es sentir que, bueno, que parte de esa musicalidad que ella tiene interiorizada, bueno, me la va a poder, ¿no?, marcar o no, Uh-huh. en un poema. Decíamos, obviamente nos quedamos recontentos con los aportes que tomaste, y los que no, ¿por qué los descartás? ¿Cuáles son las decisiones, ¿no?, en tu poética, absolutamente personales? En general estoy hablando, no estoy diciendo, bueno, un día me dijo tal palabra y le dije, bueno, esto no, sino en general, cuando vos decís, bueno, no, esto acá no. Bueno, en que a mí me gustan ciertas palabras, las voy a usar igual, no me gusta que sea fresca o que sea cotidiana, eso, que sea una poesía cotidiana. Entonces, si llega a hacer algún cambio como que le quita cotidianidad o le quita lo terrenal, bueno, ahí diría que no, Ahí descartás. por ejemplo. Bueno, Ahí descartaría. Además de esta actividad como escritora, vos das talleres en la unidad penal de Mercedes. Uh-huh. ¿Cómo crees que esos talleres, primera pregunta, influenciaron en tu escritura o no? Sí, mucho, sí. ¿Y cómo? Por un lado, con imágenes que necesitaba tener, que necesitaba volver a ver, y con cuestionamientos a mi escritura, que me hago todo el tiempo. No sé, creo que eso surgió también en esa actividad, ¿no? Para quién uno escribe, si uno escribe para uno o no, Uh-huh. pero todo el tiempo me estoy preguntando, no es que todo el tiempo me lo estoy preguntando, pero es una pregunta que tengo, ¿no? Si yo quiero que sea un poema que cualquier persona pueda sentirla, que pueda escucharlo, o no. Y no tengo respuesta a esta pregunta, no la tengo. Uh-huh. Pero el haber trabajado con ellos, el estar trabajando con ellos, me pasa que a veces me es difícil la elección de los cuentos, la elección de algunos poemas. Y me termino sorprendiendo porque termino encontrando que los que les llega más son de autores en los que yo no me imaginaba que les iba a llegar. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, la vez pasada que trabajando en un cuento de Di Benedetto, o por Claro. ejemplo, Leónidas Escudero les encantó, Uh-huh. no sé, Mary Oliver les está gustando. Prejuicios míos que tengo, claro, ¿no? De que, bueno, pasa en el ámbito escolar lo mismo, ¿no? A veces nos dicen, bueno, no, tiene que ser un texto que esté cercano al alumno y qué sé yo, y de repente les llevas algo que está absolutamente alejado en la estética o inclusive en los tópicos, y al pibe lo atraviesa, ¿no? Y uno no se explica mucho qué pasa ahí. Mientras vos hablabas de lo coloquial o no, yo pensaba, hay un verso de Vallejo que dice, ¿cómo se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece nombre. Y es un verso que desde que yo lo leí, me lo repito cada vez que encuentro, digamos, un dolor mío o de otro. Y es súper complejo, ¿no? Está re alejado de tengo lo locura coloquial. por Vallejo, lo amo. Sí, claro. Y sí, ¿quién no ama? ¿Quién no? ¿Quién no ama a Vallejo? ¿Quién no? Sí. No, pero Bueno. digo como, ¿hasta dónde lo coloquial crees que es capaz de, digamos, este tipo de lenguaje? ¿Llega o no llega y por qué? Y el más cercano a lo coloquial, ¿llega o no llega y por qué? ¿Qué sentís vos? Yo creo que como- llega, igual cada persona tiene, ¿no?, como un gusto particular, es como al que le gustan las empanadas con pasas de uva y al que no. A mí me gustan con pasas de uva, pero... Y te lo digo. Claro. Pero me parece que lo coloquial acerca mucho, Ujú. me parece que acerca. Y todas estas imágenes que vos fuiste recuperando, o inclusive el modo de acercarte a la literatura para trabajar como tallerista en la unidad penal,
¿cambiaron profundamente, digamos, lo que escribís, cómo escribís, o sumaron? Sumaron. Yo creo que no escribo bien, y creo que en lo que sumaron es en cambiarle como la mirada, sacar el eje de mí misma. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo explicarlo? ¿No? Que por ahí los poemas hablaban sobre el mío, sobre el dolor, sobre algo que por ahí me había pasado, no sé. Y a mí me cambiaron en poder decir, bueno, el poema puede hablar de otra persona, de otra situación, ¿no? ¿Hasta dónde decís esta pregunta? Se la hago siempre porque es un problema mío, ético que tengo yo. ¿Hasta dónde tomás al otro para escribir, digamos, anécdota? Le pasó algo a alguien, ¿no? O sabés del dolor de alguien. ¿Hasta dónde está el límite ético para decir, esto lo uso y lo hago literatura? No sé, deberían ponerlo como en un papel y que lo firmemos quienes escribimos, porque uno como va con las antenas paradas, ¿o no? Todo el tiempo. Como, bueno, uy, qué buena esta imagen para escribir tal cosa, ¿no? Sí, sí, o qué bueno lo que le pasó a tal, esto lo puedo usar para escribir literatura. Incluso lo puedo deformar. Siempre. Lo deformamos todo y Siempre. listo, ya está. Tal cual. Siempre. Lu, de un poemario al otro, de poesía con mucho viento a la orgía de los milagros, entre la edición de uno y otro pasaron 2 años. ¿Crees que hubo algún otro pasaje, digo, además de los años que pasaron, digo, sentiste el pasaje de un poemario a otro, o sentiste que tuviste que duelar uno para iniciar el otro, o sentís que están de alguna manera vinculados? Yo creo que esos dos están vinculados, también fue autogestionado, pero tenía menos plata todavía, entonces fue más autogestionado. Y a ver, es como que más o menos hubo una continuidad. Siento que lo distinto es ahora que sí pasaron varios años más, o para mí, en mi ser pasaron varios años más. Y ahora sí hay algo distinto. Esos dos poemarios tienen ciertas conexiones. En el medio de todo esto hiciste talleres, vos como alumna, digamos. Sí, y sigo, estoy haciendo taller con Tom Maver, que lo entrevistaron hace poco. Digo, esta posición, soy tallerista y a la vez soy alumna de taller. ¿Cuáles son los aportes que te da uno y te da el otro lado? Para mí es como, ¿viste? Cuando el psicólogo tiene que hacer terapia, es algo así. Tipo, el tallerista está bueno que haga un taller. Sí, ayuda. Me da herramientas, aunque son talleres muy distintos, ¿no? Primero por el contexto, el taller en contexto de encierro es diferente, o yo por lo menos lo veo como diferente. Y segundo, que si bien es un taller de escritura, nosotros en la unidad penal hacemos de todo un poco, digo. Hemos hecho clown, teatro, radio, vemos fotografía, es más bien un taller como integral. Que todo eso después lo volcamos en la escritura, pero es integral. Pero sí me sirve mucho, por lo menos me sirven mucho los talleres con Tom para conocer un montonazo de autores y para ver justamente esto que te puede llegar, digo, de un poeta ruso hasta un poeta sanjuanino, y llevar esos autores a la unidad también para trabajar con los chicos. En eso, muchísimo. ¿Y en el trabajo de tu propia escritura? Y en el trabajo de mi propia escritura es como un complemento. Realmente a mí el taller me enriquece un montón, son talleres grupales, me ayuda a esto de que escuche otro, ¿no? Un otro que está ahí, que te dice algo desde el respeto y que hace aportes. Eso por un lado me parece buenísimo de hacer taller. Y por otro lado te mantiene en escritura. Digo, yo a los chicos en la unidad penal les dejo todas las semanas una tarea. Entonces me parecía re mal que yo no me ponga todas las semanas a escribir. ¿Y qué te pasa con eso?
Y ahora escribo porque estoy haciendo el taller con Tom, entonces toda la semana me siento a escribir. Y claro, hay que sentarse, no esperar la inspiración. No, voy a esperar que venga la inspiración y escribo. Sí. Hay como una idea dando vueltas y escribo, o no está la idea y me siento a escribir igual. A tratar de darle forma a alguna idea, ¿no? Una cosa así. Exacto. Te iba a preguntar, ¿cuáles son para vos 3 escritores indispensables que hay que leer? Uy, qué difícil. Qué difícil, ni yo no sé si lo podría responder esto. Claro, vos lo podrías responder. No sé, pero hay escritores que amo, ¿eh? Ahora se lo preguntamos a Juliana, la cagamos. Dale. Claro, a ver qué dice. No sé, en poesía yo leo mucho ahora a Cristina Peri Rossi desde que la conocí y es como que creo que es porque, bueno, me gusta muchísimo. Pero indispensable es que hay que leer obviamente a Vallejo, a Vallejo, después que sí, me gusta mucho la literatura peruana. Lo que estaba contando, a mí me gusta José María Arguedas, me gusta, Ribeiro, me gusta Manuel Escorza. Pero eran 3, ¿eh? ¿A cuál Pero elegiste eran 3, todos? entonces me mataste. Cristina Peri Rossi, Vallejo, sí, y uno más. Bueno, y voy a decir una que me gusta mucho, Gabriela Cabezón Cámara. Bien. 3 cosas que le recomendarías a la persona que recién empieza a escribir. Uno, que no se desanime, que es como ir al gimnasio, es ejercicio, ¿no? Es entrenar. Es ejercitar los sentidos, es entrenar. 2, que entrene, que hay que entrenar los sentidos, ver películas, escuchar música, escuchar conversaciones, abrir los sentidos, o sea, que entrene. Y 3, que no se apure a publicar ni paguen esas editoriales carísimas que te hacen una edición de porquería, de folleto turístico, ¿no? Esas ediciones folleto turístico, tremendo. Bueno, Lu, no queremos perder tiempo porque yo ya le pedí un poema, así quiero decirlo, que a mí me partió la cabeza. Pero ella además nos va a leer 2 o 3 poemas más, obviamente. Bueno. ¿Tenés por ahí? Tengo por acá. Voy a leer el que vos me pediste y antes voy a leer otro que creo que con 2 va a estar bien, entonces, porque este es un poquito largo. A ver. Cuando quieras. Cuando vos quieras. Bueno. Puse mi corazón en remojo. A orillas del río, al sur de la ciudad, todo es belleza. El humo de la refinería toca las nubes. Amanece. El agua se va volviendo cada vez más plateada. ¿Qué tiene esta orilla para hacer llorar mis ojos? Digo. Los pescadores de jean gastados, pucho en la oreja, metiéndose al agua hasta la cintura, sacando enormes carpas con las manos. Con todas sus fuerzas las tiran sobre la arena. Un perro las huele. Juega con el movimiento de los peces. Ladra. En la costanera estacionan los camiones de la comunidad boliviana. Las puertas traseras abiertas. Dentro del abuelo duerme la siesta. La abuela calienta una sopa. Los niños quieren correr hacia el río. Nunca visten bikinis. Se meten con remeras largas y pantalones cortos. Cerca, entre los juncos, travestis paraguayas toman sol en tetas, se untan protector solar, miran cada tanto al guardavidas. En el sur de la ciudad nunca nadie está triste. Saltamos una y otra vez las olas, corremos para alcanzar al vendedor de pan con chicharrones, comemos empanadas fritas. Y al llegar la noche, cuando la playa va quedando solitaria, vemos un bote bajo la luz de la luna, con 2 niños, una bici, una garrafa. Algo nunca visto, sí, un bote con 2 niños cargando una bici y una garrafa, remando hacia el fondo,
allá por donde termina el camino negro. Tremendo, 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 tremendo. Tremendo. Qué manera, Este se llama El mar del conurbano. qué manera sutil de hacer doler. Gracias. Vamos. Bueno, y si quieren leo el otro. El que yo pedí. Está tildada. El otro lo pidió porque está tildada. Pero contá, claro, ahí va. Esto va dedicado a uno de los chicos. Yo pisé lo que estaba diciendo del penal. Ah, ok. Ah, bueno. Capaz le pego a Juliana, guarda. Bueno. Intentaron detenerme disparando 40 veces sobre mi cuerpo. En mí la prueba, el calibre exacto de quién apretó el gatillo. Si la extirparan, verían mi inocencia. Pero el cirujano dice que la bala es una migrante. Sigue un recorrido. Nunca ha dejado de moverse. 6 años después, el plomo llega por fin a rozar el objetivo. Voy a morir. Todos vamos a morir algún día. Si bailo, ¿llegará más pronto? Si duermo, ¿olvidará su recorrido? Los latidos son fuertes. Estoy increíblemente vivo. Van a verme sonreír cuando finalmente la bala me hiera el corazón. Yo me morí la primera vez que la escuché y la segunda me vuelvo a... Mira, ¿puedo compartir algo con vos, Lu? Sí. Estoy en una mañana en donde estoy muy descompuesta, entonces estoy como rendida al dolor de estómago. El dolor de estómago se lleva todo de mí. ¿Me crees si te digo que cuando empezaste a leer me empezó a agarrar frío en todo el cuerpo? Uf, sí, te creo. Lo importante es que te sientas bien. No, digo, me empezó a agarrar frío en el cuerpo con lo que vos leías, digamos, no pude, se fue el dolor de panza en ese ratito. Qué bueno. Ujú. ¿Y Juli está bien? Sí, yo estoy acá, ¿Se emocionó? Mira, para que Juliana se emocione, yo te explico algo. Para que Juliana se emocione, es difícil. Y se emocionó. Sí, se emocionó. Y la sabe, la me conoce. mata. Así Me que, mata ese poema, la verdad que tremendo. es tremendo. Ujú. ¿No? ¿Cuánto nos dice a los seres humanos? Digo, esta anécdota de tu alumno del penal diciéndote tengo una bala, ¿no? Y todo lo que contaste cuando yo te conocí, que la bala migra, ¿no? Cómo tuviste que estudiar todo lo que sucedía con la bala para que después suceda el poema. Entonces es un poema que es absolutamente conmovedor, y además porque un poco la bala la tenemos todos. Exacto. Yo pensaba en eso cuando lo escribí, de hecho, porque en realidad el poema surge porque en talleres me cuenta que había ido al médico, ¿no? Esto que le dijeron, que la bala que le dispararon hace 9 años llegó por fin a rozarle el corazón. Y al toque dije, bueno, de acá tiene que salir un poema porque esto es poético. Pero en ese momento yo pensaba en esa intriga de si la bala lo va a matar o no, que es un poco lo que tenemos todos, hay como algo adentro que no sabemos, que no sabemos cuánto tiempo, que está ahí, ¿no? Como migrando dentro del cuerpo, moviéndose adentro de uno y nos puede matar o no. Tremendo, tremendo. Y sí hice esa búsqueda de bueno, ¿qué pasa cuando una bala te atraviesa y te llega al pecho? Y si se puede operar o no. Bueno, pues ese es el laburo de la escritura, ¿no? En Lógico. definitiva. También. Claro, hice ese laburo. Y vos sabés que no se lo había leído a él el poema. Después de ese lugar donde nos vimos nosotras, en Confluencia, ese ciclo que hace Tato de Luca, después de eso se lo llevé, se lo leí, lloró y bueno, y después se lo compartió a su mujer y nada, fue un momento muy lindo, la verdad. Hermoso, muy lindo. hermoso. Qué bueno que pase todo eso, ¿no? Con la poesía. Lu, ¿dónde se consiguen tus libros? No tengo nada a la venta en este momento. Bueno, o sea que hay que La esperar el verdad es que próximo. hay que esperar el próximo porque estos dos, La Orgía de los Milagros y Con Mucho Viento, no me quedó ninguno. Ajá. Y este próximo tengo muchas ganas, pero
muchísimas ganas de hacer algo ahora a fin de año o a principio de año. Bien, ahí te estaremos invitando para hablar de este próximo poemario, para volver a charlar un ratito con vos. Te quiero agradecer un montón por haber aceptado la invitación y la verdad un gusto, y seguí escribiendo, por favor. No creo que esté, gracias a las 12. No creo que esté en tus planes dejar de hacerlo. No, es para toda la vida. Este amor es así, para toda la vida. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Un abrazo, Igual. Lu. Bueno, como siempre, Juli, gracias. Obviamente una conecta más o menos con alguno de los poetas, pero como buena bruja, Juli dijo, a Iva le va a encantar, porque bueno, además compone música y qué sé yo. Y además porque tiene una manera muy coloquial, como lo dijimos hoy, muy coloquial de transmitir, ¿no? Como poético, sin perder lo poético. Sin perder lo poético, obviamente. Sin perder lo mágico. No hace falta que para mí esa es la poesía que te atraviesa, no hace falta lo rebuscado para que con una oración te haga percha. Y eso lo logra. Qué hermoso, ¿no? Que los seres humanos reconozcamos lo que nos pasa emocionalmente en una época de tanta racionalización y tanta superficialidad. Así que bueno, este espacio es un poquito para eso. Se despidió ella, nosotros nos escuchamos. Chao. Nos despedimos con un tema de Lucía. Dale. Buenísimo. Nos despedimos con un tema de Lucía Lescano que se llama. Que se llama. Espera que. Tengo un problemita acá en el teléfono. Creo que se llama Habítame. A ver. Dale.